Fue una semana muy movida, donde se advirtió con toda claridad esto de la grieta. Dos posturas prácticamente irreconciliables, donde el gobernador Urtubey, me parece que frente a algo que ya era un hecho ya, que era el tema del veto, que es lo que salió el gobernador Urtubey a decir, bueno, si este proyecto, que además está muy pensado en Buenos Aires y en la realidad de la capital federal, se va a vetar, salgamos con una postura intermedia que verdaderamente tenga un efecto práctico para la gente, porque si en definitiva se veta, a la gente no le va a bajar absolutamente las tarifas y había que dar alguna respuesta. Y a nosotros nos pareció, a los senadores por Salta, nos pareció muy importante la postura del gobernador Urtubey, que plantea dos cosas. Primero, como efecto práctico, el bajar el tema del IVA a la mitad en lo que son las tarifas residenciales, llevar el IVA al 21% en el caso de las pymes, que estaba a 27%, y bajar un poquito más en el caso de la tarifa social. Y después trasladar a Buenos Aires y a la capital federal Edenur, Edesur y AISA. Con toda la razón del mundo, Néstor. Vos sabés que con el tema de AISA, por ejemplo, AISA es la empresa que brinda agua. En Capital Federal y en una parte del Gran Buenos Aires. Tiene obras de más de 13.000 millones de pesos que están dentro del presupuesto nacional. Entonces, si nosotros sacamos las obras y si nosotros sacamos el subsidio de estas tres empresas que son nacionales, evidentemente vamos a tener más para repartir, entre comillas, para las provincias. Y por otro lado, Buenos Aires y la capital federal se van a tener que hacer cargo de cuánto sale la prestación de un servicio, que es algo que los porteños no lo han visto hasta ahora. Porque cuando sale la ley de emergencia económica, ¿qué se hace? Se especifica y se congelan las tarifas. Pero se congeló en el Gran Buenos Aires y en la capital federal. En las provincias, porque como hay una parte que es de la tarifa, que es provincial, a nosotros nos iban subiendo paulatinamente las tarifas. Y de ahí la vergüenza, habían tarifas en Buenos Aires de 40 pesos, y no estoy exagerando, 40 pesos de agua. Y que no solo pasa con las tarifas, pasa con el precio de los combustibles también. En Salta estamos pagando el precio de combustible y el transporte. Efectivamente. Que es un tema. Se me ocurre una pregunta, y esto forma parte de mi ignorancia parlamentaria. ¿Hay posibilidades de volver a presentar el proyecto de reducción del IVA o parlamentariamente está cerrado? Lo que ocurre es que cuando se trata un tema durante un año parlamentario no se puede volver a tratar ese mismo tema. Pero ¿qué es lo que pasó? Como la postura del gobernador Urtubey la llevamos los senadores salteños y tenía cierto consenso y demás, pero no prosperó, nosotros vamos a seguir insistiendo en estos dos factores que me parecen sumamente importantes. Además, creo que quizás hubiera sido un muy buen mensaje del presidente de la Nación, que además del veto hubiese acompañado un decreto o una medida donde traslade Edenor, Edesur y AISA a Buenos Aires y a la capital federal. Porque me parece que el gobierno nacional también tiene que tomar nota de esto. Es decir, tiene que tomar nota que las tarifas verdaderamente son excesivas, en algunos casos verdaderamente impagables, y hay una preocupación genuina de la gente, no solamente de Buenos Aires o de la capital, sino de todo el país que está preocupado. En el caso de la luz, por ejemplo, a nosotros quizás no nos llegue tanto porque hay parte componente nacional y una parte muy importante del componente provincial. Pero el tema del gas realmente a mí me preocupa. Vos fijate, Néstor, es nacional. Que ese es nacional. Y vos fijate que de un tiempo a esta parte a nosotros los sueldos subieron un 15%, que teóricamente era la meta inflacionaria, sí, que 3 personas modificaron del presupuesto un día después de sancionado el presupuesto. Sí. Yo estaba en Aeroparque cuando vi que... No, de verdad no, eso ya les cuento eso, pero... modifican la meta inflacionaria al 15%. Entonces todos los sueldos subían hasta el 15%. Y Aranguren, que tiene el 83% de su patrimonio afuera del país, nos sube las tarifas todos un 40%. Entonces no hay relación de cómo va subiendo los sueldos o los salarios con lo que va subiendo las tarifas. Y ahí la Corte Suprema tiene un fallo muy interesante en el 2016, donde dice que las tarifas tienen que ser justas, tienen que ser razonables y tienen que tener una correlación con la capacidad de pago del usuario. Me parece que el presidente debiera
tomar nota después del veto de esta circunstancia y quizás tomar un poquito de las ideas del gobernador Urtubey que llevarían o alivianarían un poco el bolsillo de todos los usuarios, ¿no? En lo personal, yo se lo he propuesto los otros días acá a Urtubey. Urtubey reaccionó rápido y dijo, bueno, algo de eso estamos haciendo con Edesa. Pero lo que yo digo, hoy hay tecnología para medir el nivel de subsidio en función del consumo. Sí. Porque hay algo que es casi discriminatorio. Es decir, yo me acuerdo, yo era chico, vos no eras ni un proyecto, cuando yo era chico y Ovino tampoco. Yo me acuerdo, a vos te atendían en el hospital público si llevabas certificado de pobreza. Te estoy hablando años 60, 60 y pico. Entonces era degradante, vos tenías que ir a la policía y decir, señor, soy pobre. Entonces el policía te preguntaba, te iba a ver, no había asistente social ni nada y te daba un certificado de pobreza. Una cosa horrenda. Bueno, algo parecido pasa ahora. Nada más que no te van a dar tarifa social si tenés un auto de 10 años de antigüedad. Sí. De menos de 10 años de antigüedad no te van a dar tarifa social. Es degradatorio, es discriminatorio, es horrible. Digo, ¿por qué no hacen subsidios? Tomás un parámetro de consumo, que eso lo tienen todas las distribuidoras, es decir, de acá para abajo subsidio, de acá para arriba incremento el precio. Sí. Y de esa manera el que más tiene más paga y el que más paga ayuda al que no puede pagar. Me parece que trabajar sobre esa base es completamente distinta a la que tal barrio es de pobre, tal barrio es de rico y no importa lo que consuman. Sí, coincido plenamente y aún en el caso del consumo mayor también tener algunas precauciones nada más porque existe en nuestro país y se da en nuestra provincia que por razones económicas hay varias familias que viven en una sola vivienda. Correcto, entonces de repente tienen mucho consumo y uno dice, bueno, si tienen mucho consumo es porque tienen muchos ingresos, tienen que pagar más y no. Tienen mucho consumo porque un montón de personas viven en una sola vivienda, entonces hay que salvaguardar esa situación, pero sí, me parece que es cierto. Lo que ocurre es que, de verdad, yo creo que hay que estudiar ¿por qué pagamos el gas más caro en Salta? Exactamente, siendo nosotros incluso provincias productoras de gas y... Mirá, el gobierno anterior, porque esto también lo dije con el gobierno anterior, te ponía un tope de 800 metros cúbicos al año. Entonces, por encima de 800 metros cúbicos no tenían ningún tipo de... ¿Te acordás cuando venían los subsidios diferenciales? Y yo le decía, y se lo he dicho a algunos funcionarios nacionales que lamentablemente a veces no vienen tanto, yo le decía, en San Antonio de los Cobres, ¿sabés qué temperatura va a ser mañana en San Antonio de los Cobres? 4 grados bajo cero. Sí. Bueno, para los legisladores de Salta fue todo un tema llevarle las pruebas, entre comillas, al ministro Aranguren de las particularidades de San Antonio de los Cobres, porque en un principio partían de la base que como Salta es una provincia cálida, no se daban esas situaciones, así que tuvimos que acompañar cuáles eran las temperaturas, cuáles eran las particularidades de San Antonio de los Cobres para que tengan una tarifa diferencial. Y un tema más, Néstor, que me parece importante y sobre todo con el tema del gas. El presidente de la Nación considera que cobrando tarifas excesivas nos va a obligar a ahorrar, cuando en realidad lo que está demostrado, sobre todo con el tema del consumo del gas, que no tiene que ver tanto con lo que sale el servicio, sino con la necesidad por las bajas temperaturas. Y la gente, ¿qué es lo que hace? Paga la tarifa o paga el gas y en todo caso o no va al cine o en lugar de comer el asadito del domingo come otra cosa, es decir, se ven afectadas otras áreas del consumo, pero no es que nos vamos a morir del frío para ahorrar gas, porque ese no es el concepto. O se endeuda para pagar la factura. O se endeuda para pagar la factura. Que es horrible. El gobierno nacional propone que vos te endeudes para pagar la factura de hoy, que en el endeudamiento te va a vencer la próxima vez con la factura del mes siguiente. Efectivamente. Entonces vas a tener que... Es una bola de nieve, es una locura. Sí, efectivamente. Es una locura. Y particularmente me parece que en última instancia, con las temperaturas que vienen este año, no se va a poder ahorrar demasiado. Te doy otro dato interesante. El presidente de la Nación, en lo que es una cadena nacional privatizada, esto corre por mi cuenta, no, pero es cierto. Pero es una cadena nacional privatizada, el presidente de la Nación dice, compren lamparitas LED.
un informe técnico oficial, ¿sabés cuánto incide en el gasto domiciliario del consumo total de electricidad las lámparas? No. El 3%. No, claro, nada. El gran consumo está en el lavarropa, en la heladera, en el calefactor, en el calefón eléctrico, en la cocina eléctrica. Las lámparas son los que menos inciden en el gasto. Es decir, que si te vas a ahorrar un quinto no de pasa consumo, por la es un lamparita. quinto del 3%. Claro. Claro. Es un quinto del 3%.